Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, una vez más nos unimos ante el Señor, presente en el sagrario, nos unimos ante el Señor, al Señor, presente en nuestra alma en gracia, porque queremos que esa unión no sea solo virtual, como es el caso a lo mejor de muchos de ustedes que están viendo este video, o vaya uno a saber cuándo lo verán, sino porque queremos que la presencia del Señor en nuestra vida sea real. Recién quise grabar ese comienzo de la canción Vida en Abundancia para que sintamos esa invitación de Jesús a vivir con nosotros. Vengo a traerte vida, vengo a estar con vos, vengo a poner tu cruz sobre mis hombros, sobre mi espalda. El Señor nos invita a seguirle, pero también en esa invitación a seguirle nos está invitando a que lo dejemos estar con nosotros. Y entonces quizá podemos agradecerle al empezar este nuevo retiro, por supuesto su presencia, tu presencia, Jesús, en la Eucaristía, pero también que poco a poco se vayan normalizando, que vayamos en esta nueva normalidad, lenta nueva normalidad, pero bueno, ya cada vez más hay ocasión de poder ir a misa, cada vez más se puede ir a rezar o a recibir la comunión en distintos momentos del día, cada vez más se pone creatividad para posibilitar las misas. Hoy hablaba con un diácono y me contaba una misa que hubo en una diócesis vecina, que fue una automisa. Y le digo, ¿cómo es eso de la automisa? Y sí, así se le había ocurrido al obispo, así como hay autocine, automisa. Y en un gran predio habilitaron para que todos los autos, la gente, la familia, pudiese ir en auto y tenían todo el sistema para seguir la misa en auto.
y entonces pudieron asistir a misa un montón de gente y en cada auto toca grupos familiares en esa automisa que la transmitían eso con una pantalla gigante al lado del altar, como cuando uno va al autocine y ve en una pantalla gigante. Bueno, esas ¿no? Posibilidades, opciones, ocasiones, en definitiva, de estar con Jesús. Y hoy estamos empezando el mes de octubre, estoy grabando esta meditación en las vísperas del aniversario de la canonización de San José María. Y muchos recordarán esas palabras que decía San Juan Pablo II. Dice, San José María fue escogido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que las actividades comunes que componen la vida de todos los días son camino de santificación. Se podría decir que fue el santo del ordinario. Ese santo del ordinario, santo de la puerta de al lado, que dice el Papa en la Gaudete et Exsultate, que justamente, como dice en este texto San Juan Pablo II, indicar que las actividades comunes que componen la vida de todos los días son camino de santificación. Y vamos a pedirle a Jesús, yo les animo incluso a hacer un listado de cuáles son las actividades comunes que componen la vida de todos los días, para que tengamos la ilusión de no desperdiciar ninguna. Me da la impresión, me pasa a mí, me parece que nos pasa a muchas personas, que todavía reducimos o no logramos proponernos incluso encontrar al Señor en las actividades comunes que componen toda la jornada. Cada uno de nosotros tenemos una serie de rutinas desde que nos levantamos y podemos preguntarnos ¿en cuáles de esas yo estoy buscando la santidad? Para, no caer en un reduccionismo de buscar la santidad en algunos momentos. Me parece que cuando tengo una norma de piedad en mi plan de vida, cuando voy a misa, cuando tengo alguna tentación o cuando tengo alguna circunstancia que quizá me cuesta un poco más, y entonces ahí sí la veo como un desafío, como un momento para ejercitarme en la santidad. Pero me he propuesto buscar la santidad cuando me lavo los dientes. Y quizá nos produce o te produce un poco de risa, ¿no? Como diciendo, pero qué pavada, ¿cómo? Pero es que si tengo que hacer un listado de las actividades comunes que componen la vida de todos los días, y si el Papa me dice que San Juan Pablo II me dice que esas actividades son camino de santificación, y si el Papa Francisco en la Gaudete et Exsultate habla de esa señora que va al mercado y que se encuentra con la vecina y que trata bien a uno y a otro y que dice no voy a criticar, y que después cuando llega a la casa dice esos son gestos de santidad. Bueno, quiere decir que de alguna manera, sin que pensemos que está todo previsto, pero hay un modo de hacer esas actividades comunes de tal manera que para mí sean camino de santidad. Y entonces, lo que decía, ¿no? Que hagamos un listado, a ver, ¿cuáles son las actividades comunes que yo hago todos los días? ¿En cuántas de esas actividades estoy buscando amar a Dios? ¿Estoy buscando amar al prójimo? ¿En cuántas de esas actividades me estoy proponiendo hacerlas como las hubiera hecho Jesús? ¿Cómo hubiera hecho esto Jesús? Ya lo he contado otras veces, pero para mí siempre fue como muy gráfico de esto que estamos queriendo hablar con Jesús y que estamos queriendo Jesús que nos entre de una vez por todas. Cuando, siendo capellán de un colegio, había unos exámenes de conciencia adaptados para las distintas edades de las chicas, y una de las preguntas del examen de conciencia, y que venían todas las chiquitas a acusarse de no haberlo hecho, pero además venían todas diciendo la misma formulación. La pregunta decía, ¿dejé el baño como lo hubiera dejado Jesús?
Bueno, y eso que uno dice, bueno, ¿tengo mis cajones ordenados como los tendría Jesús? ¿Trato a las personas como las trataría Jesús? Ofrezco, es decir, eso, buscar la santidad en ese, insisto, listado, indicar que las actividades comunes que componen la vida de todos los días son camino de santificación. Qué triste sería si dijésemos, bueno, yo tengo que caminar hacia el cielo, ese es el camino de santificación. Darme cuenta que a lo largo de mi día muchas veces tomo rumbos desconocidos. ¿Verdad? No serán cosas graves, pero en vez de ir hacia el cielo, no se sabe hacia dónde voy. Pero esta persona, pero yo, ¿qué estoy buscando en la vida? ¿Qué es lo que, para qué hago las cosas? Y a lo mejor hay muchas cosas que cara a Jesús o delante de Jesús no se sabe para qué las hice. Porque había que hacerlas, porque no me quedaba otra. Perdí la oportunidad de que sean camino de santidad. Y entonces, decía, estamos en la víspera del aniversario de la canonización de San José María, o la víspera cuando estoy grabando esto será para cualquier momento que pensemos, que pidamos. Incluso en esta cuarentena tan extensa, podríamos decir, lo extraordinario de la cuarentena se hizo ordinario. Y entonces hay una serie de actividades propias de quien tiene limitada los movimientos, las reuniones sociales. Bueno, el uso del barbijo por la calle, ¿es para mí camino de santidad? El uso del barbijo, cuando lo hago para no contagiarme y para no contagiar, ¿lo tengo integrado en mi modo de vivir la caridad? Lo hago como un servicio, lo hago, y si me cuesta, y si me molesta, es un sacrificio que estoy haciendo por los demás, pero no solo por la salud, sino que lo he integrado también en que yo de esta manera estoy amando al prójimo. El ejercicio de la paciencia en casa cuando es más difícil, cuando estamos todo el día, el ejercicio de la paciencia cuando, lo tengo integrado como un camino de santidad. No solo algo que tengo que aguantar, sino lo propio de la cuarentena, ¿no? Lo propio. Estamos en una cuarentena, ya digo, que se va flexibilizando en algunas cosas, pero al final de la cuarentena, cuando digamos, bueno, ya hemos superado, cuando aparezca la vacuna, cuando podamos hacer vida normal, habrá gente que durante la cuarentena se santificó y quizá otros no lo hemos logrado. Habrá gente que esta circunstancia ha sido una oportunidad de ofrecerle al Señor, de encontrar al Señor, de amar al Señor y al prójimo, y a lo mejor otros no lo hemos encontrado. Por ahí estaba Dios esperándome, estaba Dios escondido en esas nuevas circunstancias, en esas nuevas contrariedades, en esas nuevas limitaciones, y yo no me daba cuenta, o yo me enojaba, o yo me quejaba, o yo protestaba, y perdí la oportunidad. Hablaba hace un tiempo con una persona que se estaba convirtiendo, que estaba, había sido atea toda su vida y había descubierto a Dios y quería bautizarse, y decía, qué cosa más asombrosa, lo estoy encontrando a Dios en todas las cosas cuando antes me dediqué a negarlo. Y ahora es como que voy levantando tapas y cajas y lo encuentro, ¿no? Como si uno dijese, bueno, abro un cajón y ahí está Dios, levanto una tapa y ahí está Dios, abro una puerta y está Dios. Y estaba asombrada de encontrar a Dios en todo, donde antes ya estaba y no lo había descubierto. Se dedicaba a negarlo. Bueno, quizá en este rato de oración podemos preguntarte, Jesús, ¿yo te estoy negando en alguna ocasión en la que vos estás? ¿Estoy rechazando alguna de las invitaciones que me haces? ¿Estoy cerrando los ojos para no verte en esa cruz, en esa contrariedad, en ese prójimo? Y vale la pena que pensemos estas cosas, vale la pena
que hablemos estas cosas con el Señor. El santo del ordinario, San José María, nos dice en Camino que la santidad es hacer lo que debemos, que santo es el que cumple el pequeño deber de cada momento. Y como ya decíamos el mes pasado, hacer lo que debo, ¿qué es lo que debo hacer? Y lo que debo hacer es amar. Lo que debo hacer, el único mandamiento, el que resume todos los demás, sin el cual los demás no tienen sentido, es amar a Dios y el segundo semejante a amar al prójimo. Lo que yo tengo que hacer cumple el pequeño deber de cada momento. En cada momento debo amar. En cada momento debo servir. En cada momento. Y ahí descubriremos tantas omisiones. Pero eso es lo que Dios está esperando de mí. Que ese haz lo que debes es ama. Ama. Y ahí entonces sí, ¿no? Lo podríamos cambiar a San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que debo? Lo que debo hacer es amar. Y a partir de ahí, lo que quieras. Pero no dejes de amar. Haz lo que debes. Haz lo que debes. Y haz lo que debes es cumple el pequeño deber de cada momento. Convertir todos los momentos en ocasión de amar. Haz lo que debes es, Señor, que no te diga que no cuando me invitas a tomar la cruz y seguirte. El que quiera seguirme, tome su cruz de cada día. ¿Cuál es esa cruz? Puede ser la enfermedad, puede ser la situación económica, a lo mejor difícil, angustiante, que podemos pasar en algún momento. Puede ser una contrariedad familiar, una preocupación, pero también es la cruz de cada día. Me cuesta vivir el orden, me cuesta levantarme rápido, me cuesta sonreír, me cuesta tratar bien a esa persona, me cuesta dejar pasar esa falta de caridad, me cuesta perdonar, me cuesta rezar, me cuesta controlar la imaginación, me cuesta. Y esa es la cruz en donde con la que yo tengo que seguir al Señor, en las oportunidades que tengo de decirle al Señor que sí. Por eso tenemos que ilusionarnos con ese tesoro que tenemos en las manos, ese listado de actividades ordinarias, corrientes, en las que podemos amar. Me fijaba en Wikipedia que era ordinario, santidad, el santo del ordinario, estamos hablando de santidad ordinaria, y decía ordinario, común, corriente, frecuente, habitual, normal, usual, regular, común, lo corriente, lo frecuente, la cruz de cada día. Preguntarme, ¿qué es lo común en mi día, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo? ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Bueno, ahí es donde yo tengo que aprender. En esas cosas que no se destacan por nada especial y que se encuentran todos los días y que por lo tanto, desde cierta perspectiva, también son más fáciles, porque ya sé cuáles son. No vamos todos los días de sorpresa en sorpresa. A veces hay sorpresas, a veces hay situaciones extraordinarias, pero lo normal es que sé que esta tarde cuando llegue a casa me voy a encontrar con tal persona que tiene tal carácter, que le cuestan tales cosas y tiene tales virtudes, y que después mañana voy a tener y que cuando me va a costar y que no me gusta y me toca una cosa que a veces me complica. Es lo de cada día. Y porque es lo de cada día, puedo estar más preparado, puedo verlas venir, puedo preparar con oración, pidiéndole al Señor esa vida en abundancia. Y bueno, a ver, dentro de un rato me voy a encontrar con una persona que me pone un poco nervioso. Bueno, ¿cuánto rezo? Pidiéndole a mi ángel custodio, celebrábamos hace unos días la fiesta, cuánto le pido a la Virgen que me enseñe, cuánto le pido a Jesús. No rechazar
la cruz que me supone tener que estar con esa persona, tener que escuchar a esa persona. Y no decir, yo no puedo, yo no aguanto. Sin mí, me dice Jesús, nos lo dice ahora desde el sagrario, que Él ya sabe que yo no puedo, pero que para eso está Él, que para eso Él me da vida en abundancia, para que me sobre, para que tenga para repartir, como se dice. Bueno, que tengamos no sé, como ese convencimiento de que en ese listado de actividades ordinarias tenemos que ir avanzando. Y esas actividades ordinarias, insisto, quizás son distintas en cuarentena que fuera de cuarentena, los días de semana que los fines de semana, si estamos trabajando o estamos de vacaciones, si tenemos, pero son siempre las mismas. Y son cosas que si nos proponemos, las podemos ir venciendo. Y descubrir que cosas ordinarias, a veces, en esas cosas ordinarias, también se manifiestan nuestras manías. Y podemos concretarnos. Bueno, no voy a ir como renunciando a mis manías, a esos modos de hacer que me parece que todos tienen que respetar, porque me parece que así es como deben hacerse las cosas, porque no sé por qué, porque soy un maniático. Entonces reconocer que da igual, reconocer que viva la libertad, reconocer que si los demás quieren hacerlo de otra manera, si prefieren otra cosa, dar el brazo a torcer con más facilidad, insisto, en esas cosas que si cada uno de nosotros en la presencia de Dios hace un examen sincero, descubre que no tienen otro fundamento que mi soberbia, que mi manía. Entonces, descubrir también tantas ocasiones en las que podemos amar al prójimo, amar a Dios, entregando, renunciando. Decía el Papa Francisco cuando beatificó a don Álvaro, bueno, en una carta que escribió con motivo de la beatificación de don Álvaro, decía lo siguiente, hablando de que en Madrid se había encontrado don Álvaro, el beato Álvaro, con San José María, dice, allí tuvo lugar, la beatificación fue en Madrid, y el Papa escribía esta carta a los que participaban de esa ceremonia, allí tuvo lugar sobre todo el acontecimiento que selló definitivamente el rumbo de su vida, el encuentro con San José María Escrivá, de quien aprendió a enamorarse cada día más de Cristo. Sí, enamorarse de Cristo. Este es el camino de santidad que ha de recorrer todo cristiano. Dejarse amar por el Señor, abrir el corazón a su amor y permitir que sea Él el que guíe nuestra vida. Enamorarse de Cristo. Este es el camino de santidad que ha de recorrer todo cristiano. Sí, todo cristiano en las circunstancias ordinarias de su vida, todo cristiano en ese listado, descubrir el amor de Dios, descubrir cómo Dios me sale al encuentro a través de tantas cosas buenas que suceden cada día y a través también a veces de la cruz. Porque así como me bendice y me llena de bendiciones y de dones, también me pide, también está esperando mi correspondencia. Ayer en el Evangelio del domingo 27 leíamos la parábola de los viñadores homicidas que no reconocen al dueño de la mies su propiedad y que se quedan con los frutos y que terminan matando a su hijo. ¿Cuál es el problema de estos señores? Que se olvidan que no son propietarios, se olvidan que esa viña, esos talentos, esos dones, los han recibido para administrar. Y quizá nos viene bien pensar la cantidad de veces que dejamos de hacer cosas por los demás, que dejamos de amar a Dios, porque nos parece que yo soy dueño de mi tiempo, que yo con mi tiempo hago lo que quiero, que con mi plata hago lo que quiero, que con mis talentos hago lo que quiero, y en vez de tener esa actitud de servicio de quien tiene que dar cuenta de tanto que ha recibido, de que quien tiene que corresponder y ante tanto amor de Dios,
Decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer por Dios? Y Dios me dice que por Él puedo amar al prójimo. Entonces, por amor a Dios, a ese Dios que me da tanto, quiero hacer más, quiero preocuparme por los demás, quiero servir. No, me creo con derecho, me quejo cuando no me dan, me parece que tengo motivos para pedir más, para quejarme, para exigir, para no amar. Bueno, vamos a hacer ese trabajo, a lo mejor en la presencia de Dios, hacernos esa lista y preguntarnos a ver cuánto, no sé si se pudiese cuantificar, cuánto amor de Dios, cuánto amor al prójimo hay en cada una de las cosas que hago. En la siguiente meditación voy a volver sobre este tema respecto a esto del amor a Dios, del amor al prójimo, ¿no? Pero pensar eso, ¿no? Bueno, ¿cuánto? A un Dios que me da tanto, ¿yo le devuelvo o me lo apropio? ¿Tengo conciencia de empezar el día en deuda, de que hoy Dios me da y yo le tengo que devolver? Los frutos son para Él. Sí, a lo mejor Él quiere que me quede con algo, indudablemente, si yo soy el que está trabajando en la viña, estos señores tendrían un porcentaje, pero los frutos son para Él, el dueño es Él. Cuando nos vemos tan bendecidos, aún en medio de dificultades, aún en medio de problemas, cuando nos vemos tan bendecidos, ¿cuánta correspondencia, cuánto sentido de justicia tengo en este aspecto? ¿No? Yo tengo que corresponder. Y corresponder es amar. Dios no necesita mi tiempo, Dios no necesita lo necesita en el sentido de que en todo caso lo ha querido necesitar. Pero lo que sí necesita, porque es el plan suyo, es que lo amemos. Esa pregunta a Pedro, ¿no? ¿Me amas? Esa pregunta a los apóstoles, ¿quién soy de verdad para ti? Sí, bueno, eso lo tenemos que responder, no solo teóricamente, ahora que estamos delante de Jesús en la Eucaristía, sino tenemos que responderlo, tenemos que poder responderlo con nuestra vida. ¿Me amas? Sí. Y poder llegar a la noche y decirle al Señor, en en ese listado de actividades ordinarias, ahí lo hemos amado, lo hemos buscado, lo hemos amado, lo hemos encontrado en el prójimo, lo hemos amado. Vamos a pedírselo a la Virgen. Alguna vez escuchaba, ¿no? El ejemplo de María Santísima como una mujer corriente, absolutamente normal de su época, de su pueblo, que sí tuvo a lo mejor ese acontecimiento extraordinario que fue la presencia del ángel, que duró unos segundos, por supuesto el nacimiento milagroso de Jesús, pero bueno, después su vida antes y después fue la vida de una mujer corriente que todos los días intentaba eso, hacer lo que Dios le pedía, hágase tu palabra, que amó como nadie a Dios, pero que no hizo nunca nada raro. Una vez lo que escuchaba, ni siquiera fue presidenta de la Liga de Amas de Casa de Nazaret, ¿no? Como diciendo, bueno, destacó en algo, destacó en todo, pero pasó desapercibida. Destacó en todo porque es la bienaventurada entre todas las mujeres, porque no hay nadie como ella, pero sin embargo pasó desapercibida. Se ocupó de hacer todos los días, por amor a Dios, esas cosas ordinarias y corrientes. Vamos a pedírselo a ella, vamos a pedirle a San José María que nos ayude a nosotros a ilusionarnos con darle ese valor divino, sobrenatural, a las cosas que tenemos entre manos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.